Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio periodístico donde expertos latinoamericanos nos ayudan a analizar las mejores respuestas frente a la modificación del clima. En esta ocasión nos enlazaremos con la Amazonía boliviana. Desde ahí, Cecilia Sanginés, coordinadora del proyecto Guía de Gobernanza e Infraestructura, nos contará cuáles son las principales amenazas del cambio climático en su país, pero también las mayores oportunidades de adaptación y mitigación que resguarda. Antes de comenzar, les propongo que hagamos un breve recorrido alrededor del mundo para conocer las noticias más actuales sobre el clima. Esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Ningún efecto del cambio climático había alcanzado un escenario límite sobre la vida humana como lo que sucede actualmente en el sur de Madagascar. Según la Organización de las Naciones Unidas, casi 3 millones de personas en la isla están sufriendo las consecuencias de las peores sequías en 40 años. Campesinos han perdido la mayoría de sus cosechas y carecen de medios para subsistir o comprar comida. Esta situación es considerada la primera hambruna provocada indudablemente por el calentamiento global. A mediados de julio de 2021, las mayores lluvias jamás registradas en Alemania y Bélgica causaron desbordamientos de ríos, inundaciones y la muerte de al menos 220 personas. Ahora, un estudio ha concluido que estos eventos se volverán más frecuentes en Europa del Este a causa del cambio climático, pues la probabilidad de que ocurran ha aumentado entre 1.2 y 9 veces respecto a los riesgos que existían antes de la revolución industrial. A finales de agosto, el Killing Curve Prize anunció a los ganadores de su edición 2021. El premio consiste en $25,000 y reconoce a los proyectos que eliminan de manera efectiva gases de efecto invernadero en la atmósfera, causantes del cambio climático. Este año destacó la iniciativa Solar Cookers International, cuyo desarrollo ha permitido que millones de personas cocinen con energía solar, previniendo la emisión de 5.8 millones de toneladas de CO2 al año. Bolivia destaca por sus salinas y paisajes andinos. Sin embargo, 43% de su territorio corresponde a la selva amazónica, un lugar indispensable para el combate del cambio climático. ¿Cuál es el contexto del país suramericano respecto a esta crisis? Cecilia Sanginés nos lo explica. Bolivia pudo o puede estar muy comprometida, puedes tener unos informes de más de 100 hojas, ¿no?, presentados a instancias internacionales, pero desde nuestra posición aquí abajo, en las comunidades, en los pueblos indígenas, no está llegando, ¿no? No está llegando de una manera tangible. Realmente Bolivia no es un gran productor o emisor de CO2 o gases de efecto invernadero. Más bien podríamos decir que somos muy vulnerables por el tipo de ecosistemas que tenemos acá en Bolivia. Bolivia es bastante particular porque tiene una zona andina, ecosistemas andinos, una parte que es llana y la parte tropical, ¿no? Entonces tenemos, digamos, 3 tipos de bosques diferenciados, y en medio de esos tipos de bosque hay otros subtipos de bosque que están pues por un grado encima, un grado menos, cambios variables ya los hace desequilibrar. Entonces somos muy vulnerables por eso. No se podría decir que Bolivia va en un buen camino. Todo el mundo sí quiere, pero las acciones más concretas las están desarrollando tal vez ONGs, instituciones más pequeñas o instituciones que tienen alianzas con instituciones extranjeras. La verdad es que yo he visto en todo lo que he podido estos años trabajar, estar en comunidades aquí y allá, mucha ayuda extranjera, y la verdad es que estamos agradecidos, ¿no? Hace muchos años, en anteriores gobiernos se ha cortado financiamiento de Estados Unidos. Estamos yendo muy bien, con muchas acciones, yendo muy bien, pero hace como 10 años se nos cortó esos financiamientos. Desde ahí hemos venido como que arrastrándonos, pero aún así las instituciones pequeñas y ONGs estamos haciendo lo posible. Actualmente, las consecuencias naturales y sociales del cambio climático en Bolivia
ya son visibles y se presentan de manera diferenciada a lo largo de su territorio. En la parte andina es la sequía. La sequía, el tema tan fuerte que era hace 20 años la agricultura en la parte andina, pues está cayendo por falta de agua. Muchas comunidades solo están a orillas del lago por el agua, ¿no? Pero comunidades de más adentro, que eran sembradoras de tubérculos, pues están sufriendo. Uno puede ir, ver los reportes. Realmente hacen lo mínimo, el rocío tienen que aprovechar, o sea, todo para tener un poco de humedad. Sí, muchas comunidades, de hecho, ya no, como las del lago Popó, por ejemplo, ya han dejado de estar ahí, porque como no tienen, el lago ya está seco en algunas temporadas, con poquita agua en otras temporadas, han tenido que irse a la ciudad, y eso implica que ellos no tienen esa base de una carrera o una profesión. Entonces ese aumento de la pobreza. En la parte tropical son los incendios forestales. Más temperatura, más focos de calor y por lo tanto más incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, por los incendios forestales, varios vectores llegan hasta la parte urbana. Y como tú dices, sí, se aumenta el tema de enfermedades, más que todo el dengue acá en la parte tropical. Tan solo en el 2019, el fuego arrasó con más de 1.7 millones de hectáreas en Bolivia, y ese mismo año el país registró el inicio de un brote epidémico de dengue. Pero la lista de impactos no termina allí. Está minimizando los ríos voladores. No sé si conoces el término de río volador, pero en la Amazonía es muy, muy común. El agua que está por encima de nosotros en el bosque es mucho más grande en cantidad respecto al agua que está por debajo. Mira, la Amazonía jala 20.000 millones de litros del océano Atlántico, ¿no? Y los lleva por la Amazonía hacia la parte sur, ¿no? Eso es mucho más del agua que el río Amazonas vierte al océano. Entonces hay un movimiento de agua tremendo por encima de nosotros, y el incendio forestal está quemando esa base de agua, ¿no? A esto se suma el problema de la contaminación por plásticos. Un estudio reciente indica que dichos materiales están presentes hasta en el 80% de los peces distribuidos en la Amazonía. Además, los plásticos tienen otro inconveniente relacionado con el aumento de la temperatura del planeta. Se sabe que en el proceso de descomposición de las bolsas, estos emiten metano y etileno, que son gases de efecto invernadero. Entonces, si bien al principio no sabía esa relación, sí sabíamos que la bolsa contamina, llega a los mares y todo eso, pero a ese otro efecto secundario que muy poca gente ve o le da importancia es ese tema de que ellos emiten realmente gases de efecto invernadero, el metano, que es, vos sabes, 14 veces más contaminante que el CO2. Otro factor que pone en peligro a la Amazonía y contribuye al cambio climático es la tala, problema que ha colocado a Bolivia en el 4º lugar a nivel mundial en pérdida de bosques vírgenes. Podríamos decir que porque hay una ley que que da permiso para tala, es que se blanquea mucho más cantidad de forma ilegal, ¿no? Vale decir, si tú ves que en la tranca de tu ciudad se permite llevar, por decirte, un árbol cada mes, solo por ese hecho la gente va a intentar cubrir ese monto. Todo está ligado a mafias, a grandes mafias, ¿no? Las personas que sacan o que trafican con personas, con droga, entonces también lo hacen con madera, porque es un negocio muy lucrativo, ¿no? Por el tema del costo de la madera. Esto está repercutiendo en las áreas protegidas. O sea, ni siquiera se está sacando árboles de áreas forestales o con permiso forestal, sino más que todo de áreas protegidas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos pues demasiada gente que pueda estar monitoreando el área. Y si hay gente que los encuentra, generalmente son amenazados. Un amigo me contó, ¿no? Por ejemplo, me dice, mira, yo me encontré con un tipo, me dijo, lo primero que hizo fue sacar su pistola, me dijo, la próxima vez que nos veamos, tú vas a estar muerto, ¿no? Entonces los amenazan a los guardaparques. Esto ya es un tema, creo que internacional, porque no solo en Bolivia pasa, sino en otros lados también de la Amazonía. Pese a estos riesgos, personas como Cecilia Sanginés siguen apostando por la conservación de la naturaleza a través de las comunidades que la habitan.
Destacan, por ejemplo, los pueblos de Palacios y Monterrey, donde los esfuerzos de agroforestería ya han dado resultados. Combinas árboles con arbustos y la verdad es que es mucho más sostenible en el tiempo y conserva el bosque. Incluso hay sistemas donde tú no hace falta que deforestes el área, puedes sembrar ahí mismo, ¿no? Tener el bosque intacto genera mucho más economía que deforestarlo y sembrar arroz o sembrar maíz o sembrar soya, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese bosque tú puedes extraer medicamentos, uso de plantas, famoso bosque de niños que se ha creado desde una de mis instituciones, que es Herencia. Y este bosque de niños para mí es un proyecto realmente bueno, donde educan a los niños de las comunidades para que conserven su bosque, ¿no? Los ayudan a aprovechar de una manera sostenible. Por ejemplo, acá se hace mucho la recolección de castaña. Para eso no tienes que tocar el bosque. O sea, y ni siquiera puedes decir, ya, voy a cortar todo menos la castaña. ¿Por qué? Porque la castaña necesita toda una familia a su alrededor para poder sobrevivir, ¿no? Acá en Bolivia es prohibido tumbar o cortar un árbol de castaña, ¿no? Y a veces tú vas por la carretera, ves todo vacío, pero ves los castaños solitos ahí en pie. Pero es que eso tampoco es una solución, ¿no? Al castaño tenemos que tenerlo con toda la familia, con todos los otros árboles a su alrededor, porque tú sabes que forman un ecosistema. Sin embargo, los casos de éxito en la confrontación del cambio climático tienen que superar primero un reto que Cecilia Sanginés describe a continuación. La gente puede ser muy consciente, las comunidades también, pero ya viene la inversión extranjera, ¿no? Donde empuja a la comunidad o qué sé yo, a cambiar su modo de vida, ¿no? A veces ese tema de desarrollo que usa el gobierno o algunos gobiernos, decir, no, a esta comunidad le vamos a dar toda energía eléctrica, estamos cambiando su modo de vida sin preguntarles, ¿no? Hay que preguntarles si realmente ellos quieren eso. La consulta previa para mí que es algo súper importante en este caso. En este proceso, la educación ambiental juega un papel clave, empezando por las comunidades. Yo siempre he pensado que empoderar a las comunidades es la clave, la educación ambiental, porque no veo otra solución, ¿no? Ellos deben buscar más alianzas y buscar fortalecerse ellos mismos, ¿no? Buscando tal vez ayuda de la academia, universidades, ONGs y las partes tal vez de la institución pública que quieran adherirse a esto, ¿no? Yo trabajo en un lugar, en un proyecto llamado Gobernanza y para mí que es un punto bastante factible de llegar a buenos resultados comunes. Si tú vas a las comunidades, ya sea comunidades andinas o tropicales, ellos saben la importancia del bosque, ¿no? Lo que habría tal vez que trabajar en ese aspecto es el tema de que ellos con sus mismos saberes puedan sostenerse en el tiempo. Para alcanzar esta meta, también se requiere la participación de los tomadores de decisiones, quienes primero deben resolver una tarea pendiente. Que asistan a tantos eventos que se los invita a ellos, ¿no? Siempre los hemos invitado, más ni siquiera representantes envían y lo vamos a seguir haciendo. Me parece que no se puede llevar una buena gobernanza si no está la parte del Estado también participando. Podemos hablar entre nosotros dos sobre qué hacer, pero si no hay una parte de arriba que nos haga caso y escuche lo que queremos decir, pues no vamos a llegar a buenos resultados, ¿no? Ahora, el papel tal vez de la parte nacional, de nuestras autoridades, yo pues diría que es conocer, ¿no? La verdad es que aquí en Bolivia hay muchas autoridades que no están en el cargo tal vez que deberían. Por decirte, hay un ingeniero, no sé, de sistemas en una parte biológica, o sea, no van de acuerdo a su cargo, por lo tanto lo que les estaría faltando es conocer un poco más de su área. Es un tema bastante controversial por el tema de gobierno por el cual estamos pasando, pero sí, fortalecer sus competencias en el rubro donde ellos trabajan sería importante. Saber el valor o conocer el valor que tiene cada parte del bosque, yo creo que va a ayudar a que se conserve el bosque, por lo tanto va a evitar la deforestación. Yo siempre he dicho algo que lo aprendí en Herencia justamente, es que si tú conoces algo, lo vas a llegar a amar, y si lo amas, lo vas a cuidar. O sea, no se puede cuidar aquello que no amas y no amas aquello que no conoces. Hemos llegado al final de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero verlos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.